tensión. Tenemos este ejercicio que nos dice, en la figura, calcule la tensión en el cable diagonal y la magnitud de las fuerzas horizontales generadas por dos personas que alan dicho cable, con la misma dirección pero sentido contrario, para que el sistema se mantenga en la posición indicada. Cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios, debemos notar algo, que aquí el cuerpo no va a presentar o no puede presentar ningún tipo de deslizamiento. Es decir, en este tipo de ejercicios, el cuerpo se va a encontrar estático. No se mueve ni puede generar un movimiento de tipo traslacional. Por tanto, en este tipo de ejercicios, para nosotros considerar los signos de las fuerzas, lo tomamos como es convencionalmente. Todo lo que está en X positivo será positivo, lo que está en X negativo será negativo. De igual manera, todo lo que está en Y positivo será positivo y todo lo que está en Y negativo será negativo. Siempre que tengamos este tipo de ejercicios, tomamos esta convención. Mientras que tengamos ejercicios de dinámica, los cuales pueda existir movimiento o exista de plano movimiento, asumiremos la dirección de ese movimiento. Muy bien, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos lo siguiente, debemos fijarnos qué cosa, que aquí tenemos tres segmentos de cuerda o cable. Por tanto, si tenemos tres segmentos de cuerda o cable, sabemos que vamos a tener tres valores de tensión. Para este cable tendríamos una tensión, para este otra y para este otra tensión. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Para este cuerpo, ubicamos los ejes. En este cuerpo hemos ubicado los ejes. Debemos tomar en cuenta las siguientes fuerzas. Tendremos el peso del cuerpo y también tendremos la tensión de este cuerpo. La tensión se encuentra sobre el cable. Muy bien. Ahora, cuando nosotros tenemos estos casos en particulares, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos un punto. De este punto sale una fuerza. De este mismo punto sabemos qué cosa. Que la tensión, llamémosla tensión 1, también va a existir con esta dirección. ¿Y qué más sabemos? Que aquí vamos a tener otra tensión. Llamémosla tensión 2. La cual se va a dirigir de igual manera hacia donde se encuentra conectado, que es este punto. Y desde este punto tendremos esta misma tensión 2 con esta dirección. De igual manera, la fuerza que se está aplicando, y tendremos acá una tensión 3. Y hacia acá la misma tensión 3 en otro sentido. Cuando nosotros tenemos fuerzas que converjan en un punto, aquí también hacemos el respectivo análisis de sumatoria de fuerzas. Muy bien. Tendríamos entonces que ubicar aquí nuestros ejes. Listo. Vamos a analizar lo que nos pregunta. Tenemos entonces que nosotros comenzar a resolver este ejercicio por donde más datos tengamos. Si nos fijamos, desde acá arriba no tenemos ningún valor conocido. El único valor conocido son los 100 kilogramos de masa de este cuerpo. Por tanto, empezamos por aquí. En este cuerpo no se aplica ninguna fuerza horizontal. Por tanto, solo tendremos una sumatoria de fuerzas en Y. Sabemos que no se va a mover, ni se puede mover. Por tanto, será igual a 0. Positivo tendríamos la tensión 1. Y negativo tendríamos el peso. Esto es igual a 0. Por tanto, ¿qué es lo que podremos tener aquí? Que la tensión 1 es igual al peso. La tensión 1 sería entonces igual a la masa por la gravedad. Listo. Tenemos la tensión 1. Vamos a analizar ahora la sumatoria de fuerzas aquí, en este punto. Aquí tenemos esta tensión 2. No se encuentra sobre los ejes, por tanto tenemos que descomponerla. Tenemos aquí ¿qué cosa? La tensión 2 en X y la tensión 2 en Y.
Listo, procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en este punto. Tendríamos entonces sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. En X, ¿qué tenemos? Positivo tenemos esta fuerza aplicada 1. Negativo tenemos la tensión 2 en X. Esto es igual a 0. Tenemos que hacer también la sumatoria de fuerzas en Y. Esto es igual a 0. En Y tenemos positivo la tensión 2 en Y. Y negativo tenemos la tensión 1. Esto es igual a 0. Entonces, de esta sumatoria de fuerzas en Y podemos tener lo siguiente, que la tensión 2 en Y es igual a la tensión 1. ¿Para qué nos va a servir esto? Fijémonos aquí. Tenemos un ángulo de 30 grados. Estas líneas de aquí son paralelas. Por tanto, el ángulo de acá también va a tener 30 grados. Entonces, si nosotros graficáramos este vector correspondiente a la tensión 2, tenemos aquí la componente de la tensión 2 en Y y tenemos acá la componente de la tensión 2 en X. ¿Qué podemos decir respecto a este ángulo? Podemos nosotros decir que esta tensión 2 en Y será igual si la colocamos acá. Por tanto, si nosotros conocemos este cateto de este triángulo rectángulo que se forma aquí y conocemos el ángulo, podemos calcular ¿qué cosa? Podemos calcular tanto el módulo que sería la tensión 2 y también podemos calcular esta componente de la tensión 2 en X. ¿Para qué nos va a servir eso? Nosotros, si despejamos de aquí la fuerza aplicada, tendremos que es igual a la tensión 2 en X. ¿Qué ganamos con esto? Responder lo que nos está preguntando. Nos pregunta la magnitud de las fuerzas generadas por dos personas. En este caso nos pide la tensión en el cable diagonal, que sería la tensión 2, este módulo de aquí. Y nos pediría también ¿qué cosa? La fuerza que aplican estas personas. En este caso, esta fuerza 1. Que en magnitud va a ser igual a esta fuerza 2. Por tanto, vamos a calcular. Nosotros ya tenemos que la tensión 2 en Y es igual a la tensión 1. De aquí, si nosotros analizamos el seno de este ángulo de 30 grados, vamos a tener que es igual al cateto opuesto que corresponde a la tensión 2 en Y, que divide para el módulo o la hipotenusa, que sería la tensión 2. Por tanto, para calcular esta tensión 2 será igual a la tensión 2 en Y, que es igual a la tensión 1, que divide para el seno de 30 grados. Pero sabemos qué cosa, que esa tensión 1 es igual a ¿qué? Es igual a la masa por la gravedad del cuerpo, y todo esto que divide para el seno de 30 grados. Lo dejamos pendiente para calcular. Ahora, si nosotros aplicamos la tangente de este ángulo de 30 grados, sabremos que es igual al cateto opuesto que divide para el cateto adyacente. Lo opuesto es la tensión 2 en Y y el adyacente es la tensión 2 en X. Por tanto, si despejamos la tensión 2 en X, será igual a la tensión 2 en Y, que es la tensión 1. Y la tensión 1 sabemos que es la masa por la gravedad, que divide para la tangente de 30 grados. Listo. De esta manera nosotros podemos calcular la tensión 2 y la tensión 2 en X. La tensión 2 en X sabemos que es igual a una de estas fuerzas aplicadas. Por tanto, estaríamos ya respondiendo a las dos preguntas. Reemplazando los valores, tenemos que esta tensión 2
es igual a 100 kilogramos, que multiplica por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y que divide para el seno de 30 grados. Esto es igual a 1960 newtons. Listo. Tenemos ya lo que nos preguntaba, la tensión en el cable diagonal. Nos pide también la magnitud de estas fuerzas aplicadas. Por tanto, si nosotros calculamos la tensión 2 en X, estaríamos calculando también la magnitud de esas fuerzas aplicadas, porque son iguales de esta deducción. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A los 100 kilogramos, que multiplica por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y todo esto dividido para la tangente de 30 grados. Por tanto, esta fuerza aplicada va a tener una magnitud de 1697,41 newtons. Y de esa manera terminamos este ejercicio.